Siddhartha es una novela escrita por Hermann Hesse en 1922. La novela relata la búsqueda que realiza Siddhartha para alcanzar la sabiduría y la felicidad. Es la historia del viaje de un hombre por la vida y su camino por el descubrimiento del conocimiento y espiritualidad. La historia se desarrolla en la antigua India, un lugar y tiempo ricos en tradiciones espirituales y filosóficas. El protagonista es un destacado hijo de un brahman, una casta sacerdotal de la India, que no encuentra por medio de la religión una forma para poder satisfacer sus ansias de verdad o de encontrar la causa primera de las cosas. La novela está inspirada en gran medida en la vida y experiencias de Buda, pero no se trata de la misma historia. Siddhartha se crió en una hermosa casa junto al río. Es hijo de un brahman y vive una vida espiritual con su amigo Govinda, realizando ofrendas sagradas y conversando con los sabios, aprendiendo de sus filosofías. El narrador comienza describiendo el entorno y la vida de Siddhartha como una especie de existencia llena de amor y buena fortuna. Sin embargo, a pesar de todos sus dones, la insatisfacción le acosa más que a sus compañeros. Aquí se establece una conexión entre la elevada vocación y el descontento. Sugiere que Siddhartha debe buscar más y más lejos para alcanzar la autorrealización. Siddhartha y su amigo Govinda, insatisfechos con las enseñanzas de los brahmanes de la aldea, abandonan su hogar en busca de la iluminación espiritual. Ambos se unen a los samanas, dando comienzo a una vida de ayuno y abstinencia del mundo. La visión de personas, posesiones y propiedades mundanas se convierte para Siddhartha en una farsa. Todo lo tortura. Su único objetivo ahora es vaciarse de todo deseo, de toda mundanalidad y al hacerlo extinguir el yo, para que despierte su verdadera esencia. Sin embargo, se ve superado por el mundo que lo rodea. El calor y el frío se imponen en su cuerpo, pero a través del pensamiento destierra todas sus respuestas humanas y las supera. En lugar de volverse uno con la naturaleza, parece estar tratando de extinguirse, de eliminar el impacto de la naturaleza sobre él. Cada vez que regresa a su propio cuerpo, parece un fracaso, no una reconexión con su espíritu. El ser se puede dividir en dos componentes básicos, el ego y el Atman. El ego es la conciencia que diferencia a un individuo del resto de las cosas. El Atman, en cambio, es la conciencia que une al individuo con todas las demás cosas. Para Siddhartha y su anhelo espiritual, los samanas han fallado en responder sus preguntas. Es entonces cuando comienza a escuchar acerca de Gautama, el Buda, un hombre santo, del cual se dice que ha alcanzado la iluminación final, a la cual llaman Nirvana. Su amigo Govinda le convence de dejar la comunidad y buscarle juntos. La dualidad de la forma humana y el espíritu iluminado del Buda tiene implicaciones interesantes para el propio viaje de Siddhartha. La visión de Buda los inspira, incluso sin escuchar una palabra de sus enseñanzas y sin ninguna otra evidencia de que él es una deidad en sí mismo, la serenidad de la apariencia de Buda les asegura su santidad. Sin embargo, al conocerle encuentra que las enseñanzas de Gautama presentan una contradicción que lo conflictúan. ¿Cómo puede él aceptar la unidad del todo que lo rodea si también debe ir más allá del mundo físico y tangible? Con esto, Siddhartha sabe que en el budismo no hallará la iluminación que busca. Así, tristemente, Siddhartha y Govinda separan sus caminos. Buscar significa tener un objetivo, pero encontrar significa ser libre, ser abierto, no tener meta. Por lo que continúa en su búsqueda del sentido de la vida, aunque está convencido de que no encontrará respuestas en ningún grupo o enseñanza religiosa. Se siente despierto y lleno de propósito. Declara que ya no se someterá a las enseñanzas, sino que aprenderá de sí mismo y será su propio alumno. En esta revelación, el mundo se le revela como algo nuevo a Siddhartha.
A lo largo del camino, Siddhartha recuerda su pasado y las últimas palabras que le dijo el Buda sobre su insatisfacción y sobre lo que no le puede enseñar. Al día siguiente se encuentra con un río que debe cruzar. Es entonces cuando conoce a Vasudeva, un barquero que le ayuda a cruzar sin pedir nada a cambio. A medida que se acerca a las aldeas y ciudades, se vuelve cada vez más consciente de las conexiones humanas y de los impulsos que había reprimido, representando el viaje natural de la vida. Siddhartha se resiste al contacto real. Continúa su camino hasta una gran ciudad donde ve a una hermosa mujer, Kamala, llevada en una silla por sirvientes. Cree que esta mujer podría enseñarle mucho del mundo y del amor, pero Kamala lo condiciona. Ella no estará con él hasta que le demuestre que puede vivir en el mundo de lo banal. La transformación de la mujer a los ojos de Siddhartha muestra su creciente conexión con el placer físico y animal. Kamala logra convencerle de convertirse en comerciante. Con su ayuda consigue un empleo con un comerciante con el que aprende del oficio, de tal modo que mientras aprende las habilidades del mundo de los negocios, también aprende de su nueva amante, quien le enseña sobre el amor. Sin embargo, la voz interior de Siddhartha, que antes era tan clara y llena de vida, guiándolo en su camino, ahora es triste y débil, mostrando que la vida de comerciante está agotando su espíritu y dejándolo en una situación peor. Cuanto más tiempo pasa en la ciudad, más se aleja de su búsqueda espiritual. A veces oía en su interior una voz suave y tierna que le recordaba en voz baja. Se quejaba en voz baja, de modo que apenas podía oírla. En un momento dado, tiene un sueño en el cual el pájaro cantor de Kamala se encuentra muerto en su jaula. Esto le hace comprender que el mundo de lo material lo está matando. Así, una noche, decide dejar todo atrás. No es un febril despertar de la conciencia lo que le hace abandonar todos sus bienes y comodidades materiales, sino más bien el percatarse del bucle infinito en el que se halla inmerso. Siddhartha es el símbolo de los seres humanos que estamos a medio camino entre la sabiduría y la ignorancia, entre aquellos que han vislumbrado el sentido profundo de la vida, de la existencia, y aquellos que toman por sentido de la vida la acumulación de bienes y honores. Cuando Kamala se entera de su partida, libera a su pájaro cantor y deja atrás su vida de cortesana. Después de un tiempo descubre que está embarazada del hijo de Siddhartha. Siddhartha, lleno de codicia y exceso, anhela la muerte. Cree que apenas le es posible seguir viviendo con un pecado tan profundo en su interior. Regresa al río donde se había encontrado con el barquero. Se inclina hacia el río y cuando va a dejarse caer, escucha algo, una palabra, un sonido. Le llega desde lo más profundo de su alma. Es el Om, la palabra perfecta. De repente se da cuenta de lo cerca que había estado de la muerte y de lo miserable que era. Después de este momento de comprensión, cae en un sueño profundo. Al despertar reconoce a Govinda, sentado a su lado. Govinda nota que Siddhartha ha cambiado mucho desde la última vez que se vieron, tanto así que ahora tiene la apariencia de un hombre adinerado. Siddhartha le responde que no es ninguno, ni un hombre rico, ni uno sabio. Tuve que experimentar la desesperación, tuve que hundirme en las mayores profundidades mentales, en pensamientos de suicidio, para poder experimentar la gracia, volver a escuchar el Om, volver a dormir profundamente y despertar renovado de nuevo. Hipnotizado por la belleza y sabiduría del río, decide quedarse allí. Pronto se encuentra al barquero, Vasudeva, el cual le ayudó a cruzar el río años atrás. Además de la comida y el refugio, las habilidades de Vasudeva para transportar la tranquilidad, la paz y el consuelo abastecen el espíritu de Siddhartha de una manera que sus maestros anteriores nunca hicieron. Siddhartha ruega a Vasudeva permitirle ser su aprendiz y quedarse con él. Con el paso del tiempo, Siddhartha alcanza una iluminación de espíritu diferente a cualquier otra que haya experimentado. Finalmente, Siddhartha se encuentra por última vez con Govinda, quien busca al sabio del río. Esta vez no reconoce que el sabio es su viejo amigo, Siddhartha. Govinda, quien seguía siendo un monje seguidor de Gotama, no había logrado alcanzar la iluminación
que Siddhartha sí había conseguido. Según él, las palabras nunca expresan toda la verdad. La razón de esto es que el tiempo no es real. Uno puede encontrarla, vivirla, fortalecerse con ella, hacer maravillas a través de ella, pero no puede comunicarse ni enseñarse. Govinda, preparándose para partir, le pide a Siddhartha algo que le ayude en su camino. Este le dice a Govinda que le bese la frente. Al hacerlo, alcanza la iluminación.